Buenos días. Sé que no somos muchos todavía, todavía falta para que empiece la hora, pero eh, a los efectos de que podamos vernos entre todos, tengan a la vista la galería eh, que ustedes tienen a la derecha, arriba en el ángulo superior derecho de la pantalla, tienen la posibilidad de abrir una galería. No sé si están con computadoras o con teléfonos. ¿Con qué están? Habiliten los micrófonos. Con computadora. Ah, Acá. porque si están con computadora pueden habilitar perfectamente la opción de ver en galería, así ven en cuadro a cada uno que está hablando. Porque mi idea hoy era justamente poder establecer comunicación con todos y que todos se comunicaran con todos y que todos pusieran en común experiencias, y en la medida en que podamos vernos es mucho más interesante. Igual, aunque estén con celular, el celular habilita a la persona que está hablando, le da prioridad y la muestra en pantalla. Pero digamos que la opción de ver en galería es más rica en el sentido de que también podemos ver a todos los demás que nos están escuchando. Buen día, Carmen. Buen día, compañeras. Buen día, Nancy, Buen día. ¿cómo estás? Les Muy estaba bien, ¿y vos? diciendo que Sí, habilitaran, si están con computadora, escuché. la opción de galería, porque, Sí, Carmen, escuché. ah, este, Bárbara. porque de esa manera como que podemos interactuar más cómodamente. Muy bien. ¿Cómo han estado? Habiliten los micrófonos, además. Tengan los micrófonos habilitados, en la medida, yo puedo deshabilitarlos si veo que ladra algún perro o llora algún niño o algo así. Bien. Pero al tenerlos habilitados también permite que ustedes en cualquier momento puedan intervenir sin demasiada, este, eh, sin demasiados protocolos. Bueno, ¿cómo han estado durante estos 15 días? ¿Han podido hacer algo? ¿Han podido tener alguna experiencia aparte de las que ya tuvieron? Cuenten un poco cómo está la escuela, cómo están los chiquilines, cómo están funcionando, porque es importante todo eso para poder trabajar en el día de hoy. Yo necesito, aparte de lo que me manifestó Nancy, que me envió el proyecto y me habló un poco de las características de la escuela y de las escuelas de la zona, necesito que sean ustedes quienes me digan, porque son los verdaderos protagonistas en todo esto, son ustedes. Yo necesito de ustedes una manifestación sobre cómo sienten ustedes el trabajo con los chiquilines, qué es lo que sienten que les falta. Eh, yo en el encuentro pasado traté de mostrar, puntualizar algunos asuntos relativos a la lengua oral para que fueran tenidos en cuenta. Me dijeron por allí, no sé quién fue ahora, Ángeles puede ser que alguien, María de los Ángeles. María de los Ángeles, que sintió que andaban más o menos por esos rumbos, andaban transitando por esos rumbos. Bueno, necesito saber qué es lo que vivieron y lo que están viviendo y lo que necesitan vivir, ¿sí? Así que espero que sean ustedes, que alguno de ustedes me diga algo. ¿Nadie quiere?
Sí, ya. Nadie quiere. ¿Hablamos del tiempo? ¿Quieren? Acá llovió toda la noche. Sí, acá también. Carmen, Sí, a ver, había una compañera de la escuela nuestra que había como recogido un poco de lo que habían hecho las otras compañeras para presentar ahora en el sí. grupo. No sé, Juliana. ¿Y es la única que va a hablar? No me digan eso. No, 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 no es la Ah, única, pero digo, como que habíamos, ¿te acordás que habíamos dicho como para sí, que, yo les como dije, somos tres sí. escuelas, Sí. bien. Pero las tres están en la misma situación, Nancy. Somos dos que estamos en el mismo, en la misma situación de que Carmen, de participación. Catalogadas de O, la misma manera. Hay aprender y que... sí, somos tres escuelas a aprender. bueno, está, por eso, Somos tres son escuelas a tres aprender. aprender y Sí, dos funcionamos en el mismo local. sí, La sí, 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 99 de ya. mañana y la 26 de tarde. Está, está. Está, Sí, 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 con el mismo, en el mismo territorio, digamos, ¿no? La está. población es de la misma zona. ¿Cómo es la respuesta de las familias en lo que, en lo que respecta a la educación de sus hijos? ¿Hay Mira, intercambio? ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? ¿Se puede contar con ellos en o no? general nosotros, no sé, Natalia Acerito, alguna otra compañera, si quiere plantear, las compañeras inicial también, nosotros hemos tenido como etapas en este tiempo, ¿no? Veníamos haciendo un trabajo con las familias que se cortó estos 2 años y ahora como que estamos recuperando ese trabajo más presencial. Obviamente que en la pandemia se hizo ese otro trabajo, esa comunicación por celular, por plataforma, pero ahora que estamos recuperando un poco la participación de las familias en la escuela, tenemos un grupo importante que participa, ¿no? Cuando son convocados. Y demuestran preocupación, a veces no pueden acompañar a los chiquilines en algunas cuestiones escolares porque también son difíciles, a veces no saben cómo ayudar. Y bueno, y en ese aspecto las compañeras de inicial, por ejemplo, han hecho muchos talleres con las familias, han invitado a padres de otros lugares, por ejemplo de CAIF, a hacer actividades en conjunto. ¿Y Y qué también tipo un de poco la actividades? explicación. A ver, Virginia o Ana, si quieren plantear, si andan por ahí, a ver si están las compañeras. Bueno, yo te comento. Lo que hicieron el otro día, por ejemplo, que era un poco también antes de la inscripción de inicial, que estábamos con pocos niños, era como un trabajo en distintos escenarios lúdicos, de juegos, de canciones, de propuestas de distintos tipos, como para también mostrar a la familia lo que se hacía en la escuela. Ese tipo de trabajo, y después como se hace una charla con las familias conversando sobre lo que se hace, ¿no? Explicando qué potencialidad tiene el trabajo que se hizo. Ah, Después, por ejemplo, en los grupos de primer ciclo se trabajaba mucho con los grupos de familias lectoras en biblioteca solidaria, también en ver un poquito, antes se hacía con las familias de todo el grupo de primero, un trabajo sobre lectura, cómo trabajar con los niños, acompañar en ese proceso. ¿y Y cómo ahí estamos respondieron? Eso me interesa porque, a ver, ¿cómo es la conducta de los padres? Se van y se quedan quietos y escuchan, reciben del maestro o también participan, aportan, preguntan. ¿Cómo es la conducta de los padres en esos talleres? A ver, compañera, si alguien quiere plantear, no hemos hecho tantos ahora. Digo, cuando los hacíamos, sí, Natalia. Digo, nos manejábamos de dos maneras. Una de ellas era que nosotros trabajábamos en una clase común, como enseñamos comúnmente, cómo se trabaja, o en equipo, bueno, una actividad, y después en las cuales ellos participaban con su hijo, estaban viendo, y ahí a veces no iban todos a la misma vez porque eran demasiados, sino que iban de a pocos padres, y en una semana ellos se repartían para poder ir, y después conversábamos
sobre qué se había planteado, cómo pueden ayudarlos ellos desde la casa, por qué se trabaja con todo el texto y no con la palabra solamente, por ejemplo, si era algo de... en otras instancias nos juntábamos y hacíamos material, por ejemplo, algo matemática, tapita, no sé, lo que fuera, para que ellos tuvieran también en la casa, para poder ayudarlo, claro, a través de juegos o a través de... ¿ah? Pero después hacíamos, durante varios años llevamos adelante el Cuenta Quien Cuenta, un programa de alfabetización con las familias, en los cuales los nenes en ese momento no estábamos solos con los padres. ¿Ah? Y se trabajaba con libros. Es un programa que pensado por Mariano Alguidali y Mabel de Agostini. ajá, Lo conocés, sí. Carmen. Que trabaja muchísimo allá en Paysandú con la lectura, sí. Y terminaban confeccionando un libro para poder, la tarea de ellos era que tenían después que leerlo en la casa, como el deber, y era una vez por semana, coordinábamos en el primer encuentro qué día, y era un grupo realmente grande, si yo no iban el 100%, por supuesto, de los padres, porque los que trabajan, no, pero podía ir alguien de la familia, a veces no iba el padre o madre, pero iba un hermano mayor, ¿no? Y después los nenes venían y nos contaban, que me leyeron este cuento, que ahora lo tengo, o que mamá no pudo venir por tal cosa, pero no nos pedí. No, después de la pandemia, se cortó un poco ahí en la pandemia, y ahora estamos como tratando de volver a poder Sí, claro, retomar esos encuentros con los padres. sí, entiendo. Los talleres presenciales con los padres, imposible en la pandemia, ¿no? Y los encuentros no presenciales a través de plataforma, más con los chiquilines que con los padres, porque no muchos dominan la tecnología. Carmen, y en el contexto nuestro se hacía bastante difícil porque casi nadie tiene internet en la casa. Claro. ¿No? Eso claro. fue muy difícil. Que usaban como para hacer, no sé, seguro. A veces había muchos hermanos también en la familia, entonces tenían que repartirse. ¿Y qué pasa con las ceibalitas y con la conexión Wi-Fi? ¿La tienen solamente en la escuela? Seguro, es en el entorno de la escuela. En el entorno de la escuela. ¿No hay Wi-Fi seguro en las plazas? Y por ahí cerca no. Por ahí cerca no. Ah. O sea, el chiquilín... A veces también cuentan con un dispositivo para toda la familia, por ahí, al ser varios hijos, o es el celular con el que cuentan, y a veces está el papá o la mamá, hasta que no llegan a la casa no lo tienen. Entonces ahí a veces también eso complica un poco. Bueno, depende de los planes que tengan, porque a esta altura todo el mundo tiene celular, depende de los planes que tengan con el celular, si tienen datos o no, está la biblioteca Ceibal. Sí. Es una aplicación que pueden leer por el celular, y además hay audiolibros infantiles hermosos que pueden inclusive ser escuchados, ni siquiera leídos. Carmen, sí. Nosotros y la escuela 26 también tenemos la práctica docente de cuarto año de magisterio. Y tenemos estudiantes de maestro en primera infancia también de cuarto año. Sí. Y bueno, ellos tienen un proyecto ahí que tienen que hacer, que se llama Aprender Todos, que es como la inserción, como trabajar con las familias sobre el uso de la tecnología, y ellas han hecho algunos talleres con las familias, que eso lo estamos recuperando ahora. Se hacían talleres semanales en otro momento, con distinto éxito. A veces teníamos muchos, a veces teníamos pocos padres o familiares interesados, ¿no? Y después, por ejemplo, las maestras comunitarias, que también tienen las 3 escuelas, hacen trabajo con familias, en el hogar, y también estamos haciendo de nuevo, recuperando ese espacio en la institución donde las familias van a hacer alguna tarea,
por ejemplo, apropiarse de algún uso de las tecnologías, por ejemplo, ayer hicieron en la escuela nuestra un taller con familias, no sé si Silvia quiere comentar algo, o alguna compañera de las otras escuelas, porque lo están haciendo todas. Hola, buen día. Mi nombre es Marita, yo soy la directora de la Escuela 26, que no los pude acompañar en la jornada anterior porque tenía justamente la sala en el IFED. Sí, las practicantes nuestras ya hicieron unos cuantos talleres con la familia, pero como decía Nancy, nuestra escuela aparte de ser aprender, es quintil 1, entonces tiene muchas dificultades. Yo creo que la dificultad más grande, por lo menos que encontramos nosotros en nuestros niños, es, entre comillas, el abandono por parte de los padres. Nosotros tenemos chiquilines que si no es por la maestra comunitaria que va y va y va, igual no vienen, porque o la madre, por ejemplo, tenemos un caso, por decir algo, en que la madre siempre está drogada y viene la nena más grande de quinto, pero la de primero no viene. Y cuando vienen en un estado calamitoso. O sea, como que se nos hace todo más difícil. Contamos también, igual que la escuela 26, que la escuela 99, perdón, no sé si la escuela de Ana, con biblioteca solidaria, y acá en esto sí, hay muchos padres participativos que vienen a leer, y a ellos les encanta eso. Digo, creo que el común denominador es igual para todos, la pandemia y el volver a organizarse después de la pandemia, que a mi criterio hizo mucho daño en esta familia, ¿no? Porque digo, creo que hubieron más niños en la calle. Nosotros vemos todos los días que estamos haciendo intervenciones con el equipo de Escuela Disfrutable, con INAU, con Amanecer de Gurises, que es un programa para niños en situación de calle. Digo, no es tan sencillo trabajar así. También con respecto a cuando en la pandemia tenían que comunicarse, porque si tienen un dispositivo, obviamente lo va a usar la madre, era lo que pasaba, por eso todo lo que sea Ceibalita, todo lo que los dispositivos que se entregaron desde el plan Ceibal fueron usados por la familia, las familias crearon cuentas de Google, y entonces es como que si queremos que el niño no se le rompa o que la tenga, tienen que quedar en la escuela. Y a veces también durante la pandemia eso era imposible, ¿no? No. Y pasaban más rotas y además no tenían internet. Bueno, Lo que eso es decía Nancy. lamentable. Y bueno, pero es la situación que vivimos, tampoco la vamos a esconder. No. No, claro que no la pueden esconder, tienen que convivir con ella. Ahora, en ese caso, también hay que educar a los padres. Las ceibalitas se entregan para que las usen los chicos para aprender, no para que sea un instrumento familiar. Si bien es cierto que a través de las ceibalitas hubo mucha mayor competencia digital en los adultos que no tenían idea de nada, de cómo comunicarse ni conectarse por internet, y empezaron, digo, pero es secundario, lo importante es que sean los chiquilines los destinatarios. Perdón, Carmen, obviamente cada vez que nosotros entregamos o hacemos un recambio, no se la damos al niño, hacemos un taller con los padres, ahí se le da la explicación correspondiente, para qué, pero digo, cuando vos tenés en una familia o unas cuantas familias, gente con adicciones, digo, a veces y asimismo no se las entregamos si no nos dan el otro dispositivo. En primer año obviamente que no, porque primer año es la primera vez que recibe, pero en tercer año nos tienen que dar el otro dispositivo. Digo, pero tampoco es vamos a idealizar algo que no es. No.
No, Digo, no, por supuesto que no. yo, por ejemplo, con respecto a las maestras de inicial, al igual que las maestras de la 99, han hecho muchísimos talleres de padres. Las maestras en realidad son las que, vamos a decir, se ponen al hombro toda esa carga, y si no fuera por ellas, no se obtendrían los resultados que se obtienen, ¿no? Digo, y siempre están, ¿y tu computadora? ¿Por qué no trajiste la computadora? ¿Qué pasó con la computadora? Y se les hizo mucho más difícil durante la pandemia también, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. No, no, eso está clarísimo, eso está clarísimo. De manera que si bien es importante el abrir a la familia la tarea, hay que circunscribirla básicamente al horario escolar, no tienen otra opción más que esa, más que circunscribirla al horario escolar. Entonces van a tener que jerarquizar porque tienen 4 horas 20 horas Exactamente. semanales para estar con los chiquilines, y son chiquilines que tienen muchas carencias en domicilio, de manera que el mayor trabajo posible va a tener que hacerse en esas 4 horas. Y ahí van a tener que Exactamente. jerarquizar, van a tener que trabajar lengua de repente, inclusive a través de las otras áreas, de una manera transversal, aprovechando que escriban y hablen sobre lo que aprenden en otras aulas, en otras áreas, para poder hacer un trabajo en lengua, además de un trabajo que tenga que ver con determinados conocimientos de áreas específicas, ¿no? Yo creo que en estos contextos el trabajo en lengua de una manera transversal es la manera de poder tener cierto espacio respetado y respetable, ¿no? Sí, por eso, perdón, por eso se está trabajando tanto con las aulas invertidas, ¿no? Sí, Digo, todas las maestras lo están haciendo, y supongo que en la 99 también, porque conozco a las maestras, y eso es lo que en realidad está dando mucho resultado también. Sobre todo para la parte de lectura, ¿no? Porque aunque se los lea un mayor, nosotros tenemos grandes dificultades en algunos nenes de primer año, y entonces digo, con la apropiación de la escritura y de la lectura, ¿no? sí, sí, sí. ¿Ustedes reciben el material de las revistas de Flipped Classroom? Porque son justamente, es una revista que justamente trabaja con ese modelo de trabajo invertido, ¿no? Yo les puedo pasar ahora no la tengo como marcada en, en mi computadora a la vista, pero puedo pasar el material porque periódicamente mandan distintos artículos sobre el trabajo en Flipped Classroom, que es justamente el trabajo con una Aula modalidad invertida. invertida en la que se convierte al alumno en protagonista, ¿sí? Que es un poco lo que de alguna manera yo estuve tratando de mostrar en el taller pasado, que más que taller fue una charla, en la que presenté ciertos aspectos de la lengua oral que tienen que estar tenidos en cuenta para no llevarse desilusiones, como yo les decía el otro día, ¿no? Y el trabajo tiene que hacerse de una manera muy lenta y muy paciente de parte de ustedes. ¿Qué han hecho? Disculpame, Carmen. Sí, escucho, Buenos días para todas, que no las había saludado todavía. Juliana. Si vos me dejás, después, Carmen, ¿Cómo quiero no? Dale. contar
Es lo A que grandes quiero. rasgos lo que estamos trabajando en la escuela. Las compañeras me pusieron en común y bueno, yo voy a compartir con ustedes. Así Dale, tenemos el espacio para dialogar. sí. Bueno, a grandes rasgos en la escuela estamos trabajando desde dos aspectos de la oralidad. En primer lugar, que lo hacemos siempre, es desde lo formal, en la cual se prepara y se planifica las exposiciones de temas de estudio. Ahora que también empezamos a trabajar con el mundial, que es un tema que a los gurises los tiene bastante motivados y estimulados en su entorno. Ujú. Entonces, desde las clases grandes, bueno, comenzar a investigar desde ese país que nos tocó, para después exponerle a las demás clases y como producto final llamar a las familias y realizar una muestra para comunicar todo lo trabajado. Desde las clases más chicas también están trabajando desde las aplicaciones de la tablet, teniendo en cuenta el idioma del país que les tocó, escuchándose, por ejemplo, cómo se dice tal palabra en japonés, cómo se dice tal palabra en otro idioma, la escuchan, se graban. Como el país que les tocó, ¿qué es eso? Por ejemplo, en el caso de primero, que me dieron un ejemplo claro, que están trabajando con Japón, ellos Ah, les llamó la atención el idioma que era tan diferente al nuestro y empezaron a cuestionarse, bueno, ¿cómo se dice hola en Japón? Entonces hay una aplicación en la Ceibalita que te permite colocar el idioma. Entonces ellos ponen hola en español y la tablet automáticamente les dice hola, pero en el idioma que ellos seleccionaron. sí. Este, y bueno, y también estamos Y, trabajando en proyectos, que es un poco la mirada que se viene ahora, en la que, bueno, que tenemos el proceso de investigación y donde pretendemos que el niño pueda comunicar lo trabajado en ese proyecto, lo que logró, lo que aprendió, lo que adquirió y, bueno, que pueda comunicar ya sea a un jurado, como fueron las clases grandes, que nos comprometimos con los concursos de escuelas del futuro, a cargo de UTE y bueno, y otras instancias en las que el niño se pone en rol de comunicar lo que se hizo, planificando obviamente previamente la oralidad de lo que tiene que decir. Y bueno, y después por otra parte, la oralidad que era lo que vos planteabas en el taller anterior, una oralidad que no es tan formal, que por ejemplo en las clases chicas la propusieron desde los juegos de decir, desde cómo me siento, desde lo cotidiano, que puedan transmitir eso a los demás compañeros. Bueno, a partir de la lectura de este cuento me sentí de tal forma porque me hizo acordar a determinada experiencia que tuve. Y bueno, también las clases grandes estamos implementando el uso también de la computadora para que ellos nos cuenten, bueno, que puedan transmitir cómo se juega determinado juego. Por ejemplo, en las clases grandes estamos con eso. Contale a un amigo, grabate en Crea y contale a un amigo. ¿Cómo se juega ese juego que tanto te gusta? ¿Cómo preparamos tal receta? ¿Cómo presentarías a tu compañero? ¿Cómo lo describís? Y bueno, también otras clases compartieron, bueno, a su mamá, por ejemplo, a su entorno más familiar. ¿Cómo describís a tu mamá? ¿Cómo describís a tu familia? Empezando desde lo cotidiano, que es lo que el niño tiene, para después escuchar muchas veces esas grabaciones, que se escuchen, que es lo que pasa en las clases grandes, que ellos les da vergüenza. El otro día estábamos grabando la actividad en que tenían que contar cómo jugar ese juego y empezaban a grabarse y se borraban, porque se escuchaban y les daba mucha gracia. Entonces era gracioso verlos esa inseguridad que presentan, de que, pero maestra, ¿solo vos lo vas a escuchar o lo van a escuchar todos los compañeros? Como que siempre sienten ese miedo de escucharse después, porque como que en la pandemia nos quedamos con eso de que nos ocultamos detrás de la cámara o que nos ocultamos a veces detrás de las redes sociales y después hablar en público o comunicar en público es muy difícil. Bueno, y antes de la Entonces, pandemia también, hablar en público es sí, algo que es se muy fue difícil, perdiendo con el tiempo. claro, claro. Pero yo Pero creo que, pasa a bueno, que lo nosotras importante también. es eso. sí, Sí, sin duda. Yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en comunicar y la intención de esa comunicación. Yo creo que se está trabajando muchísimo. Es algo que, como hablamos siempre, es un proceso que vamos a ver los resultados a largo plazo, pero yo creo que se está trabajando, se trabaja muchísimo
en promover esa oralidad, en estimular, en darle más herramientas a los niños para que puedan comunicar, ya sea en un contexto formal o no, pero Claro. que sepan qué comunicar y en qué contexto. Ahí Creo está. que eso es lo más importante. Está bien. No, lo primero es hacerles perder el miedo Claro. a manifestarse oralmente frente a un grupo, que puede ser chico o grande, ustedes verán, ¿no? Pero generar esas ruedas de conversación, que haya un espacio. Inclusive se están trabajando en un área que no es lengua, puede ser cualquier área. Claro. Digo, Claro. tienen también la herramienta de YouTube para mostrarles videos, busquen videos sobre, están Ujú. viendo, por ejemplo, están trabajando con, yo qué sé, con el área geográfica de determinado país o con, yo qué sé, el momento histórico tal o cual. YouTube está lleno de historias de ese tipo. Es nada más que buscar y encontrar algo que permita que los chiquilines puedan Tener observar modelos. eso y servir como llave para poder empezar a hablar, ¿no? Perdón, Claro. y se va viendo sí, el proceso de ellos, porque a mí me pasó que empecé con eso de los juegos del decir enseguida que tuvimos el sábado, yo creo que el lunes o martes lo empezamos. Y yo les dije primeramente que los iba a grabar para después quedarme y poder escuchar bien a ver qué era. Cuando les dije que los estaba grabando, Se pusieron nerviosos. como en pose. Y me decían, me sentí y se movían y eran frases cortitas. Y me hablaban solamente a mí, contestaban esa pregunta, pero no había interacción entre ellos. Después, que fue ahí cuando Juliana recién dijo que habíamos estado escuchando palabras en japonés, se escribía de una manera, pero se decía de otra. Y bueno, ¿cómo se habían sentido? Que se habían graciosos, raros, porque no era del mismo idioma, no sé. Pero me lo decían a mí. En una segunda oportunidad, también otro día de la semana, lo volvimos a hacer y ya se vio como ellos empezaban a ellos intercambiar. Al principio también repetía lo que decía el anterior y después ya, bueno, ¿cómo me sentiría si cuando voy a exponer se rían de mí? Porque había ido un grupo a leernos un cuento y un compañero se rió porque se había trabado la lectura. Entonces, bueno, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si íbamos a otra clase y se rían de nosotros? Entonces, ellos empezaron a hablar y ya yo pasé a un segundo plano. ¿Ah? Inclusive cuando yo les dije, porque me había dado cuenta en la primera actividad, que ellos estaban como haciendo poses para decirme las cosas, les dije, voy a dejar de grabarlo, y ahí cambió totalmente también su actitud. Pasaron unos días, no lo volví a hacer, lo hice 2 o 3 veces seguidas, no lo volví a hacer, y ellos me dijeron, ¿cuándo vamos a hacer eso de cómo nos sentimos? O sea que ellos estaban esperando también para... Es que les encanta eso. Ellos si están hablando de ellos mismos y de cómo se sienten realmente en su salsa. Es así. Y así van aprendiendo a desprenderse del miedo, del pánico escénico, Y los grandes también, ¿cómo saben el contexto en el que tienen que hablar? Porque cuando estábamos ensayando la exposición para el concurso de UTE que te comentaba, Sí. que ensayamos varias veces en la clase, hay algunos que se apoyaban arriba de la mesa cuando iban a hablar y los compañeros decían, no tenés que apoyarte, tenés que mantenerte bien erguido. Y después cuando llegamos allá, que vieron el jurado, que vieron el contexto que tenían que hacer, como que lo tuvieron presente y tomaron otra postura frente a esa comunicación. Como que a veces nos hacen rezongar y insistimos con esas cosas, pero después llega el momento y el mismo niño ya se apropia de eso, de ese contexto de comunicación. Sí, totalmente. Claro. Es como que ya saben, cuando yo tengo que decir lo que siento, que estoy más distendido, que puedo estar más tranquilo, y cuando es un contexto donde la presión es otra, que Claro. si bien cuesta un poco arrancar, pero después ya... Que eso está bueno también, que ellos sepan
relacionar el contexto de comunicación con la intención de comunicar. Eso Sí, me parece sí. súper importante. Es que son etapas diferentes. Lo importante es abrir el escenario, ¿verdad? Y la manera de abrirlo es que se larguen a hablar de ellos mismos, de sus vivencias, de sus sentimientos. ¿Y qué usaron como llave, por ejemplo, Natalia? ¿Qué usaste tú como llave para que empezaran a hablar de sus emociones? Justamente fue esto, de haber buscado las palabras, como era otro idioma, Japón, el que nos Ah, tocaba, ellos ah. encontraron otras palabras. Entonces ahí, después yo les pregunté, después que trabajamos y escribimos, vieron que se escribía Konnichiwa, y se dice Konnichiwa, y se reían algunos, y volvían a escucharla, y se mostraban, y ahí yo les pregunté cómo se sentían, cómo se habían sentido cuando escucharon estas palabras. Buen día. Bien. Permiso. Sí, buen día. Ana. Soy Ana, la maestra directora de la Escuela 21. Yo tengo clase a cargo, por lo tanto digo, estoy un poquito más en territorio quizás que las compañeras. Sí. Y una conclusión a la que habíamos llegado con el colectivo en el día de ayer conversando y haciéndonos un poco de autocrítica, es que muchas veces queremos que el niño llegue a sexto, siendo un buen expositor, cuando sinceramente nos focalizamos mucho en lectura y escritura en los primeros años y realmente no tenemos sistematizada la oralidad. A veces nos ponemos a mirar nuestras planificaciones y la oralidad por ahí queda como soslayada, pero no hincamos tanto el diente, me parece. Entonces después, claro, el niño llega a sexto y no llega con las herramientas que debería. Ahora, este trabajo que las compañeras van mostrando, que ahora creo que María también de primero de mi escuela lo va a comentar, de ya empezar desde primero, desde inicial, a empezar a hablar sobre algo y que esto sea sistemático, sin duda los va a fortalecer muchísimo más a esos chiquilines para que lleguen a cuarto, a quinto, a sexto, ya teniendo, va habiendo perdido ese pánico a hablar frente al público, a hablar de lo que sé, a hablar naturalizado, porque digo, cuesta mucho para el niño desprenderse a veces de la memoria cuando tienen que exponer. Memorizan un discurso cuando ellos los conocimientos los tienen, porque si les decimos hablar de lo que sabes, saben sobre el tema, pero se apegan a la memoria. Entonces creo que es bien válido este trayecto, digo, donde realmente nos pongamos en mente los maestros la oralidad planificada con una secuencia que tenga tanta importancia como la de lectura y como la de escritura. Pero es que además, Ana, el planificar la oralidad implica escribir también. Es decir, están tan interconectadas, porque tú no podés planificar un discurso oral sin apoyarte en un esquema, y entonces estás trabajando con las dos áreas importantes, con las dos modalidades de una lengua, que es la escrita y la oral. Pero claro, justamente es a través de la oralidad planificada que la escritura también se utiliza. Entonces, claro, porque yo también con sexto fui al mismo concurso que fueron las compañeras de las otras escuelas, y bueno, teníamos un informe muy largo que había que planificarlo para decirlo oralmente en pocos minutos. Entonces, bueno, cuando dije vamos a planificar la oralidad desde ellos, lo que tendieron fue a hacer unos resúmenes que bajaban un poco la cantidad de hojas, pero seguían siendo resúmenes enormemente largos. Entonces eso mismo me llevó a que tenga que, bueno, con todos y en el pizarrón, vamos a empezar a sacar las palabras claves, vamos a ordenarlas jerárquicamente y a ver por dónde va a ir mi recorrido, y estábamos escribiendo para después hablar. Claro, exactamente, es así. Y además, si tienen ceibalitas y las pueden usar, pueden hasta armarse diapositivas o si no tienen aplicación para diapositivas, Un apoyo. claro, tener un documento en un procesador de texto común y corriente en donde aparezca tipo esquema, todo eso como una ayuda a memoria. De E conceptos, irlo claro. mostrando, porque no hay ningún problema en ir mostrando esto. Bueno, me toca este tema, ¿qué tengo para decir de este tema? A ver qué me acuerdo. Sí, lo hacemos, lo hacemos los adultos, digo, ya por supuesto. en el ámbito profesional. Hola, buen día.
Hola, María, sí. Yo soy la maestra de primero que estaba diciendo Ana recién, trabajo en la Escuela 21, y estaba escuchando un poco a las compañeras y un poco en general lo que se estaba diciendo, y estoy muy de acuerdo con que en los niños pequeños, de primero, que me toca a mí trabajar, y segundo, para que hablen así y pierdan el miedo a hablar, siempre tiene que estar relacionado con su afectividad. Totalmente. ¿No? Entonces, en mi caso, por ejemplo, siempre trato de conversar mucho con los niños, pero me pasa siempre que a la hora de exponer temas, son siempre los mismos que les interesa pasar y que no tienen miedo, y que, bueno, entonces, en el aula, trabajando con los itinerarios de lectura, encontramos cuentos que están relacionados con perros que están en problemas y que hacen travesuras. Entonces, para traerlo a la oralidad y para que sea más afectivo hacia ellos, lo que propuse yo fue que presentaran a su mascota, y todos pasaron a presentar su mascota, y después que presentaran alguna travesura que hayan hecho ellos. Entonces todos se animaron a pasar a contar una travesura que hicieron. Bárbaro. ¿Ah? Mi objetivo era que perdieran el miedo a pasar adelante la mayoría de los niños, ¿no? Porque siempre tenemos a los chiquilines que se animan a pasar y a contar lo que decimos, son siempre los mismos. Entonces, a través del cuento de esa travesura, que le iban a contar a sus amigos y que me iban a contar a mí, y que resultó muy divertido, porque las cosas que contaban eran muy divertidas, pude lograr que pasaran a contar sin miedo. ¿No cambiaste de lugar los bancos? ¿Para que no tengas que pasar al frente? Sí, nos pusimos en una ronda, pero igualmente el que deseaba podía pasar al frente y pararse y hablar. Sí, igual, claro. Bien. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que en la disposición uno detrás del otro, ¿no? Digo, como que visualmente también el que está adelante no se va a ver, no va a ver como que está dando una conferencia, va a ver que está en una ronda tipo fogón y está hablando, le toca hablar. Claro, lo importante también que trabajamos nosotros ahí en la escuela es que no solamente se animen a pasar a hablar, sino que el que queda sentado tenga la capacidad de escuchar activamente lo que se está diciendo. Claro. Porque digo, también es importante que cuando yo hablo, los demás me escuchen. Que cuando hablan, se escuche, que sea importante para todo lo que se está diciendo. ¿Y se quedaban tranquilos escuchando al compañero? Sí, porque les encantaron las travesuras que contaban los otros. Yo no sé si no las van a repetir después Te van a decir bueno, generadora de problemas en los hogares. Bien, y después... Ahí, como dice la compañera, es muy importante la motivación del niño. Eso les re gustó. Claro. Que estuvieron estimulados, y eso influye muchísimo, el interés de ellos. Claro, y después, como yo pensaba, digo, bueno, voy a tratar de hacer una oralidad planificada, trataré de hacer una oralidad que tuviera también que ver con ellos, y bueno, que cada cual contara algo sobre ellos, ¿no? Todo sobre mí tenían que contar. Pero ahí lo que hice fue dar una línea, ¿no es cierto? Poner determinadas preguntas que tenían que armar en su casa y contestarlas y después venir y contarlas a la clase. Perfecto. Allí hubo, por ejemplo, ¿cómo es mi familia? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? ¿Ah? Ese tipo de preguntas. Y al final una pregunta abierta que cada cual contaba algo específico de sí, que era más libre. Sí. Y me fue bastante bien, porque todos se animaron a pasar. Algunos pasaron con el papel, ¿viste? Intentaron como leerlo. Yo tuve un niño que dijo, me olvidé del papel, pero como estuve practicando no sé cuánto rato ¡ay, qué divino! No me acuerdo. ¿Ah? Y después, claro, entonces, pero claro, les interesó contar, si bien nos conocemos hace un tiempo, y ellos se conocen más tiempo entre ellos, hubo cosas que no sabían de los compañeros. Entonces eso les interesó mucho también. Y bueno, y vamos por este camino. Así que muy bien. Natalia levantó la mano. ¿Dónde está Natalia? Sí. Hola, buenos días. Compañera.
¿Me escucha? Sí, hace ruido tu micrófono, Natalia. ¿Hace ruido? Bueno, intentaré que no haga ruido entonces. Estaba escuchando con atención intervenciones de las compañeras que me precedieron, tratar de cuando hablaba de la importancia de la planificación, momento de pensar una instancia de enseñanza como tal, ¿verdad? Todos sabemos obviamente que la planificación de la instancia de oralidad como tal es fundamental, ¿no? Entonces, para que de esa manera quede esa instancia de exposición bien organizada de forma previa, porque por ahí a veces me quedo pensando que si no, las personas que tienen lugar a manifestarse son aquellas que siempre son como las más rápidas o las más hábiles claro. del discurso, terminan siendo en la clase siempre nosotros niños, niñas que son los que llevan la delantera, por así decirlo, y los que terminan hablando siempre. Y entonces por ahí hay otras personas que quizás tengan cuestiones muy interesantes también que podrían presentarlas, pero no lo hacen a veces por la propia escasa organización. Entonces por ahí me parecía bien interesante el tema de lo que es la planificación. También esto en esa propia planificación, estas preguntas que nos hacemos y que son tan reiterativas, pero ¿qué, cómo, para qué? Es decir, ¿qué voy a enseñar? ¿Y qué voy a evaluar? O sea, ¿qué evalué previamente para luego seguir trabajando en base a eso, ¿no? ¿Qué diagnostiqué para enseñar y para luego evaluar? Entonces, ahí creo que es bien interesante que los propios niños y niñas estén en conocimiento de cuáles son aquellas necesidades formativas que se han estado identificando ahí en el grupo, ¿no? Que para nosotros diseñamos también unas rúbricas de evaluación y pienso, humildemente, que es interesante que ellos estén en conocimiento de cuáles son esos aspectos que nosotros identificamos en esas rúbricas y que también desde el principio estén sabiendo, bueno, yo fulana estoy necesitando formarme en cuanto a lo que es la postura corporal, la entonación, lo que fuera. Entonces, de esa manera, que ellos puedan ir trabajando específicamente en lo que cada uno de ellos necesita fortalecer, ¿verdad? Exacto. A mí me pareció algo bien interesante la otra vez, que si me permitís lo comparto, es muy corto. Estamos elaborando cuentos primero y después ellos estaban con esto de narrar a ellos mismos, otras clases y demás, y entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo lo hice? Entonces, y los demás empezaban a decirle, con mucho respeto y con mucho cariño, cuestión fundamental, ¿no? El cariño y el respeto entre ellos mismos. Entonces alguien le dijo, para mí fue un 10. Entonces uno de los chicos que es sumamente crítico, que realmente está puesto en esto de que lo que necesito mejorar, le dijo, ¿sabes qué? No, eso no me sirve para nada a mí. Y el otro lo miró y dice, no, está bien, fue un 7, fue un 8, empezaron a decir. Ah, bueno, ahora sí, decime por qué. Entonces ahí comenzaron a decirle qué era lo que necesitaba. Y bueno, entonces que te movés cuando hablas, que te balanceas demasiado, que haces esto, que miras para... Entonces de esa manera también comenzó a trabajar. Y después de algún modo fueron los propios compañeros y compañeras que le fueron diciendo, bueno, a esto sí lo mejoraste, esto te falta. Pero es un clima de mucho compañerismo, primera cosa. Nada más que eso. ¿En qué nivel estás? Yo trabajo con un quinto año. Claro. Con un grupo de quinto año. Con quinto año sí, las coevaluaciones a través de rúbricas pueden sumarse a las autoevaluaciones. Pero ojo, porque también lo que podés promover... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dime. No escuché lo que dijiste, Natalia. Que te escucho y que luego quiero intervenir nuevamente. Bueno, no, porque si existen compañeros que tienen vergüenza al sentirse evaluados por los demás, de repente no se animan.
Por eso yo decía, dejen las coevaluaciones, las evaluaciones de los compañeros para los niveles más altos, por eso te preguntaba a qué nivel estabas tú, porque en los primeros niveles es como decirles no hables, y también hay que tener en cuenta que si no trabajaron, tú estás en quinto y no trabajaron antes, en los niveles anteriores, en tercero, en cuarto o en segundo, con una metodología enfocada hacia lo oral, para ellos es como la primera vez también. Entonces, esas coevaluaciones hay que hacerlas con mucho cuidado. Pero está muy bien, es muy sistemático lo que tú hiciste. Nancy, tú levantaste la mano y quedaste por ahí, y después está Ángel. Sí. Sí, no, lo mío era cortito. Perdón, Natalia, sí. Sí, porque quería decir algo más. Que claro, que bien interesante, algo más que quería rescatar, es el hecho de que ella había dicho, necesitamos planificar la oralidad también, y es un momento bien importante, ¿no? Por supuesto, sí, sí. No es que salimos y no lo hicimos de forma previa. De alguna manera, no, en la cabeza nuestra, en estos momentos tenemos que organizarnos. De hecho, necesitamos a veces escribir las ideas para luego salir a manifestarlas. Y otra cuestión que quiero volver a destacar es esto de la cuestión del respeto hacia el otro, de la valoración positiva de la otra persona que tengo al frente mío, ¿no? Que partimos desde ahí. Cuando yo me posiciono como docente y enseño el respeto y esta cuestión empática, entonces logro que en mi grupo también se dé, entonces no se permiten por ahí aquellas otras cuestiones, postura, por así decirlo. Me parece bárbaro. Nada más, gracias. Si lograste todo eso, me parece bárbaro, Natalia. Nancy, decime. Lo intento. Sí, escuchando a las compañeras y los planteos de las diferentes situaciones que hemos trabajado, a mí siempre me preocupa que el espacio de conversación, ¿no? Eso porque tenemos esta actividad de oralidad vinculada a los temas de estudio, vinculada a la exposición, a un trabajo más planificado, y a veces lo que nosotros sentimos en la escuela es que los chiquilines tienen poco para decir sobre otros aspectos o preguntar. Ellos están muy acostumbrados a responder a las preguntas nuestras, los niños, y las respuestas a veces son muy breves, porque en general, como la metodología de trabajo nuestra a través de la interrogación hace que los chiquilines respondan permanentemente a nosotros, y también lo que he visto en estos días, por ejemplo, que otras clases han elaborado entrevistas, han hecho preguntas para hacer a distintas personas de la escuela, digo, como buscando otro tipo de estrategias donde ellos se pongan desde un lugar no tan de reproducir, sino de estar ellos averiguando cosas que les interesen. Y eso de la ronda, ¿no? De sentarse juntos a conversar sobre cosas que nos pasan, porque también en la casa de cada uno de nosotros tampoco tenemos ese espacio. Exacto. En general, con los hijos nuestros, cuando eran chicos, no, ahora no, pero cuando eran chicos uno los mandaba mucho, andaba a bañarte, venía a hacer los deberes, ¿no? Como que ese espacio de sentarse a conversar no lo tenemos casi nunca, entonces generar esos breves tiempos en la escuela. Eso tratar de generarlo en la familia también, Nancy. Claro, es difícil, por eso digo, pensando en nosotros mismos. Es como un cambio cultural que tenemos que desde la escuela tratar de promover también, porque es importante que en la familia ellos estén acostumbrados también a sentarse y hablar mientras comen todos juntos o algo así. Sí, que eso cada vez es más difícil, digo, ¿no? Entonces, porque también en esas charlas surgen un montón de otros temas que por ahí uno no los piensa, pero que están pasando, digo, que los chiquilines los exponen en el grupo, y por ahí nos permiten trabajar con otros aspectos que hacen a lo vincular o a lo afectivo, ¿no? Esas rondas que vos decías, ¿no? La ronda para conversar, y así como decía la compañera, de hablar sobre uno mismo, las cosas que te gustan, que también a veces surgen otras cuestiones que están bien interesantes para trabajar desde otros aspectos también. Sí. Bárbaro. Gracias. Ángel. Sí, buenos días. Yo pertenezco a la escuela, estoy trabajando en la escuela 21 de Casablanca, soy maestra comunitaria, yo voy a hablar desde ese rol que tengo.
nosotros trabajamos en la parte de, también es un conjunto, ¿verdad? La parte de oralidad, escritura, lectura. Trabajamos en la investigación con los alumnos del comunitario. En los hogares tomamos un tema, ellos eligen el tema que quieren investigar. Por ejemplo, han sido muy variados los temas. Me acuerdo que un grupo de alumnos tomó la helada, otros tomó los caballos, el conejo, la liebre, es decir, son temas que a ellos les interesa. Yo les digo siempre que no nos podemos encerrar en los temas de la escuela, sino que es algo que realmente les interesa a ellos. Entonces, siempre tengo esta modalidad, parto de las preguntas, porque primero, ¿por qué eligen ese tema? Y entonces ellos ahí me cuentan, lo registran, por qué eligieron ese tema. Pueden haber las respuestas más insólitas a veces, ¿no? Pero después, ¿por qué eligen este tema? Sería la primera pregunta que les hago. Después, ¿qué saben sobre el tema? Porque siempre los niños si lo eligen es porque algo saben, ¿verdad? Y después, ¿qué les gustaría investigar sobre el mismo? Sobre ese tema que eligieron. Y es todo un trabajo que a veces nos lleva, no es pocos días, es decir, como yo voy una vez por semana a la casa, a veces nos lleva 1 mes y medio, 2, preparar. Bueno, ellos hacen todo un trabajo de investigación a partir de las preguntas que ellos mismos plantean, y lo van registrando en su cuaderno que llevan de comunitario. Después pasamos a un registro en papelógrafo, pero también en todo ese proceso está el parafraseo, como decía Ana, es decir, ¿de qué manera lo digo? Yo puedo buscar otras palabras para decir lo mismo, puedo encasillar en ese papel. Y por último, el cierre, digamos que a veces el cierre lo llevo a 2 meses, porque hay alumnos que ahora han impuesto hasta 3 veces, ¿no? Pero hay otros que en la primera, porque según el ritmo de cada uno. Y lo que ellos, el producto final de ellos es poner los demás compañeros de la escuela. Y la verdad que lo que se ha logrado es cómo ellos se van ganando autoestima, ¿no? Confianza, sobre todo seguridad. Porque el niño no es el mismo niño que por ejemplo, en 3 instancias con la misma familia, ¿no? El niño que expuso en la primera vez, por ejemplo en mayo, después les puso otro tema en agosto, y otro tema lo va a hacer ahora, y ahora se ve la gran diferencia. Es decir, el niño se siente seguro, incluso es clarísimo. Clarísimo, él acepta, por ejemplo, las preguntas de los compañeros, porque después al final es como una instancia de preguntas, ¿no? Es decir, que ellos mismos, a mí me da gracia a veces, porque digo, que la seguridad, y uno se siente conforme con lo que hace, ¿no? También, sí. Como ellos dicen, bueno, acá, a ver, ¿qué necesitarían? Necesitarían que les explicáramos algo, a ver qué quisieran saber, digo, como lo hacemos nosotros después, ¿no? Es cierto lo que dice Ana, nosotros si lo hacemos en todos los grados, se van dando todos los resultados. Nosotros tenemos una orientación que es de la inspectora también, que es escribir todos los días un poco, digamos la escritura, ¿no? Y los niños, y a ver que haya una instancia de realidad también, como los niños en sexto ya prácticamente resuelven sobre las cosas, ¿no? Y entran a un primer año después del liceo, que nosotros que tenemos que apuntar a los ciclos, ¿no? Claro. Seguros. Sí. Seguro. Sí, eso es lo que hacemos en comunitario, y está dando muy buenos resultados, porque el comunitario es un apoyo para el maestro de aula también, ¿no? Que eso no podemos olvidarlo. Sí, sí, sí. Bueno, y es muy importante que se haga a ese nivel, porque es un espacio más que está sumándose al espacio de aula, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Porque ellos van contigo en el momento en que están en la escuela en el horario regular, ¿o van extra horario?
Tarea ¿Cómo? contraturno. Es contraturno. Comunicar Por eso digo, entonces es mejor. Digo, tenés un espacio más para poder trabajar con ellos que se suma a las 4 horas. Entonces, es importantísimo. Sí, sí, sí. Además estamos solos, estamos en otro ambiente también donde se ve el apoyo a la familia, ¿no? ¿Cuál es la familia que está en ese momento, cuál no está? Porque digo, generalmente también lo que tengo es que los padres muchas veces se involucran, ¿no? Están ahí conmigo, ayudan a los chiquilines, por ejemplo, con las preguntas, ¿qué es sobre ese los animales? Por ejemplo, si tomamos ese, ¿qué es sobre ese animal? ¿Qué saber? Y ahí se ponen como ese intercambio que también, y crea otro vínculo también entre maestro, padre y alumno, ¿no? Porque, Claro. digo, ellos pueden aportar también lo suyo. Bien. ¿No? Era eso, nomás quería compartir. Bárbaro, muy bien. Gracias, Ángel. ¿Y María? A ver, hola. No, solamente un comentario que quería hacer en cuanto a las exposiciones que están relacionadas con los temas de estudio en ciencias. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en ciencias siempre tratamos de llevar adelante también el interés del niño. Nos pasó este año, por ejemplo, que un chiquilín trajo un panal de abeja a la clase. Entonces empezamos a hacernos preguntas alrededor de eso. ¿Qué era? ¿De dónde lo sacamos? Entonces la investigación, vamos a decir, desde la ciencia, estuvo muy motivada. Y a la hora de hablar de eso, todo el mundo sabía qué decir. Entonces, de repente también los temas de estudios deberían ir guiados al interés propio de los chiquilines, ¿no es cierto? Y sí, Eso es el nada más. punto de partida. Si no les interesa, no Claro. van a ponerle ganas. Exactamente. Entonces, como les interesa, investigan, buscan, miran videos, imágenes, se da ese espacio en el aula, después a la hora de contar todos saben de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, se anima también. Y en el caso de que ustedes se vean en la necesidad de trabajar con algo que no está en el entorno que a ellos les puede interesar, bueno, mostrar algún video, llevar alguna lectura, llevar por eso yo les había elegido determinados titulares de prensa, por ejemplo, para que pudieran recurrir a eso como punto de partida, como llave para poder empezar a investigar o a hablar, porque si nos quedamos solamente con lo que a ellos les interesa, no los abrimos tampoco al mundo, ¿verdad? Pero yo creo necesario sí que empecemos por el mundo que los circunda. Y lo que les interesa de ese mundo, y luego tener la capacidad nosotros de encontrar la manera de abrirlos al mundo más allá de su realidad circundante. Yo todavía recuerdo, ya te voy a dar la palabra, Marita, pero yo todavía recuerdo cuando estando en inspección, nosotros hicimos todo un trabajo, un proyecto en el que los chiquilines tenían que escribir, un proyecto de escritura era en este caso, y escribir sobre su barrio y su entorno, justamente pensando en que trabajaran sobre lo que ya conocían. Y nos encontramos con, que para mí fue realmente muy doloroso verlo, chiquilines del oeste de Montevideo, de las zonas de Colón, de Sayago, que no conocían el centro de Montevideo. Es decir, no habían ido nunca al centro de Montevideo. Para ellos el límite era la calle Boulevard Artigas, y de la calle Boulevard Artigas no habían pasado al centro de Montevideo. Y para mí fue realmente doloroso porque en realidad era enfrentarme a una realidad que yo ya conocía, porque yo siempre trabajé en las zonas del oeste y del norte de Montevideo como profesora, pero cómo la realidad a veces los limita, y si nosotros solamente trabajamos con el mundo que ellos conocen, no les permitimos abrirse al mundo. O sea,
el trabajar con la realidad que conocen es el punto de partida, pero no nos quedemos en eso. De repente, bueno, después de trabajar con las abejas, que es lo que conocen, bueno, a ver, encontrar la manera de ampliarles el mundo a través de algo relativo a las abejas, como por ejemplo, cómo hacen las abejas para encontrar el alimento. Y hay un artículo. Por ejemplo, se planteó la pregunta, ¿dónde vivían las abejas? Entonces descubrieron que en la Antártida no había abejas. ¿Ah? Entonces empezamos a investigar otros lugares en relación a esa pregunta, ¿no verdad? Hay un artículo de Benveniste, quería decirte, que es justamente, que se llama el lenguaje animal y el comportamiento humano, que se dedica a hablar del lenguaje de las abejas. Las abejas tienen todo un código. Yo me acuerdo cuando daba clase en magisterio, lo trabajaba con los estudiantes de magisterio para mostrarles la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje animal. Las abejas tienen todo un código. Y está investigado desde principios del siglo XX todo eso. De repente aportarles esa información a los chiquilines para que ellos vean también que las abejas son capaces de volar metros y kilómetros. Y de venir y contarle a la colmena y a sus compañeros de colmena dónde está, en qué dirección, y por la danza, ¿verdad? Entonces, según cómo ponen el cuerpo, y hacia dónde dirigen su danza, están diciéndoles a las demás compañeras de la colmena dónde está el alimento, y por eso de repente a mí yo tengo un árbol que tiene un fruto que se ve que es muy dulce, y se me llena de abejas, pues veo y lo tengo todo lleno de abejas. Yo digo, bueno, obviamente acá hubo comunicación, porque si no, no estaría tan lleno de abejas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Es importante que también lo manejemos, porque solamente hablar del panal te puede abrir a un mundo diferente, por ejemplo, cuáles son las flores o los frutos, no, las flores más elegidas por las abejas, por ejemplo. Que yo lo veo, hay plantas que tengo flores a las que ninguna abeja viene, sin embargo, hay un árbol que parece que no tuviera nada de flor y sin embargo está lleno de abejas. Marita, decime. Bueno, un poco estoy de acuerdo totalmente con lo que dicen las compañeras, pero quería detenerme un poquito sobre lo que dijo Nancy, que estoy totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, los niños nuestros de sexto también hicieron esa misma exposición por la represa de Salto Grande, por ese concurso que había, y como que los niños también responden a las preguntas, realizan exposiciones, pero me parece que esa oralidad espontánea es donde tenemos nosotros el debe. Más allá de que concuerdo completamente que cuando es significativo para el niño, cuando toca sus emociones, es como más sencillo, pero a veces hasta difícil también. Me parece que esa oralidad espontánea que nosotros queremos planificar, o a veces planificamos, pero el resultado capaz no es el esperable, creo que ahí está el debe. Me parece, porque cuando uno le hace preguntas, el niño responde. Ahora, si va a hablar, lo hace con monosílabos o con algún vocablo, o con alguna... Son muy pocos, hay niños, no voy a decir que no, porque en cada clase hay 2 o 3 niños, ¿no? Son muy pocos los que hablan con una frase elaborada. Entonces creo que ahí me parece a mí que es donde nosotros debemos apuntar a esa oralidad espontánea a la cual nosotros planificamos y se nos hace como más difícil lograr.
Eso era un poco lo que quería decir, porque Claro. cuando Nancy habló estaba pensando que sí, los niños responden a nuestras preguntas, realizan exposiciones de temas que estuvieron estudiando, pero hablar por el hecho de decir, bueno, voy a planificar una actividad de oralidad, perdón. Y quiero que los niños se expresen espontáneamente, pero que se expresen por un periodo, yo que sé, de 2 o 3 segundos, una cosa así, medio minuto, pero no que digan sí, no, hoy en mi casa, no sé si me explico. Claro, sí, sí, yo te entiendo. Es decir, lo que pasa es que son como distintos estadios, ¿verdad? Obviamente, Carmen, sí, yo. No, Natalia. una cosita en relación a lo que decía Marita. El juego de roles con los nenes chicos, por ejemplo, a nosotros lo que hicimos fue trabajar con un cuento, el Horrible Melena, y después creamos una peluquería en el salón. Uh-huh. Tenían que hacer una lista de todo lo que no podía faltar a la peluquería, después ellos trajeron las cosas, y después iban a la peluquería, uno hacía de cliente, el otro hacía peluquero, y se iban cambiando, pero en distintos rincones, todos a la vez, no era que iba pasando uno y otro, digo, y eso es una manera también de que ellos estén hablando, tenían que cambiar su rol, ya no era el niño que va a la escuela y tiene que contar algo, decir, y jugando, bueno, pasaban que no querían terminar la actividad, pero estaban hablando y hablando de continuo. Claro. Esa es una muy buena manera justamente de pasar de lo espontáneo a lo relativamente planificado, ¿verdad? Que tal vez no esté totalmente planificado como tarea domiciliaria que se les haya pedido a los chiquilines, planifiquen lo que van a decir, pero el cambiar el rol, yo soy otra persona, estoy acá funcionando con otro rol diferente, ya le genera al chiquilín un cambio de chip y ahí es capaz de sacar de su memoria determinadas informaciones o determinadas actitudes que lo hacen, él ya deja de ser él. Entonces, ya, al dejar de ser él, pierde el miedo. Se transforma. Como pasa con los títeres también. Con los títeres pasa algo parecido también. Entonces, es eso, ¿verdad? Podemos empezar por lo espontáneo, pero lo espontáneo es lo que los chiquilines están acostumbrados a hacer. Y lo que decía Nancy de estar en la clase y formular preguntas y pedirles a los chiquilines que contesten y que obviamente van a contestar con monosílabos o con 1 o 2 enunciados y punto, nada más, en este tipo de actividades colectivas con las que nosotros trabajamos desde hace 40 años, ¿verdad? Es decir, es el docente el que dirige el diálogo didáctico y ahí el chiquilín queda nada más que en una oralidad espontánea y punto. La meta, el objetivo nuestro es tratar de sacarlos de ese lugar de oralidad espontánea y que sean ellos los responsables de explicar algo a los compañeros. Entonces, de repente, alguno de ustedes me había hablado de las clases invertidas, que es una buena manera también, bueno, el juego de roles, las clases invertidas, pedirles, bueno, la próxima clase van a ser ustedes los que armar un equipo y que ese equipo se encargue de presentar a los estudiantes tal tema, lo que sea. Les puse en el chat les pido que se fijen, porque en el chat agregué un enlace, porque me llegó hoy por WhatsApp. Parece que en Argentina, aprovechando la circunstancia del Mundial, generaron una guía. Yo no entré, lo recibí hoy y dije, bueno, lo voy a compartir. No entré,
pero parece que es una guía que va a permitir a maestros y profesores también aprovechar las circunstancias del Mundial para trabajar distintos aspectos que tienen que ver con geografía, con historia, con todas las áreas del conocimiento, aprovechando justamente esta circunstancia del Mundial. De repente sirve, de repente no sirve, yo lo estoy compartiendo justamente porque surgió en ustedes el tema del Mundial con el japonés, y fue ahí cuando me acordé y dije, digo, voy a compartir esto. Fíjense a ver si les sirve, porque es justamente una especie de plataforma creada por maestros, usando el Mundial como excusa para poder trabajar. ¿Alguien más quiere? Ángel sigue con la mano levantada. ¿Dónde estás, Ángel? ¿Querés decir algo más? No la veo ahora, Ángel. Pero la tengo en los participantes, la tengo todavía con su mano levantada. No, ¿No? sabe que me quedó la mano. Bueno, de cualquier manera, yo creo que fue muy productivo, por lo que me han contado, fue muy productivo todo lo que ustedes hicieron. Yo me complazco absolutamente en esos relatos. A ver, Alejandra levantó la mano. Sí. Buenos días a todos. Buen día, Carmen. Hay retroceso. Acá tengo el otro. Esperen un poquito que tengo el celular también. Ah, por eso. Sí, perdón, ahora sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. A ver, que yo no escucho bien. ¿Ahora? Se te escucha bien. Ah, perfecto, disculpen. Sí, nosotras, las maestras de quinto, tú sabes que hemos trabajado una de las secuencias de tu libro, el discurso oral en la escuela. Hace 2 meses y medio lo empezamos a abordar y comenzamos con ¿qué nombre le pondrías a la calle de tu escuela? No sabes las cosas divinas que salieron. Trabajamos juntas con ambos grupos. Entonces fue una dinámica espectacular, porque tú viste que ellos, al trabajar juntas muchas veces en montones de áreas, están acostumbrados a hacer varios y aportar cosas interesantísimas. Sácame el celular, Victoria, porque si no se me acopla y no lo pude sacar a eso. Disculpen. Y surgieron nombres creativos jugando con las palabras. Hicimos registros en papelógrafos, esa primera actividad la grabamos en forma grupal. Luego hicimos otras instancias con el fragmento, siempre trabajando con un soporte escrito, como tú bien lo explicas en el libro y como bien todas las compañeras lo han hecho y lo hacen. Entonces, luego trabajamos, bueno, esa parte inicial de las calles lo hicimos con el fragmento de Elsa Lisa Gallero. ¿Qué nombre le pondrías? Nos encantó, a los chiquilines quedaron fascinados. Luego hicimos otra instancia con el fragmento de la novela No me dejes, del catalán Màxim Huerta, que también trabajamos quién era ese catalán, bueno, en fin, se abordó desde otra óptica, para poder abordar esa oralidad, y ellos aprendieron un montón, tanto en la primera parte que fue un poema, como en la segunda el fragmento de esa novela, y es más, quieren que leamos esa novela. O sea, sería bueno conseguirla, vamos a ver si nos ponemos en campaña con Ana Laura a conseguirla para poder seguir y poder de repente hacer algún itinerario lector en base a esa novela. Y bueno, las preguntas tomamos... Está en Google Play. Está en Google Play. Yo saco en Google Play, en la plataforma de Google que tenés libros y podés comprarlos por poca plata. Yo creo que sale $5, una cosa así. Creo que está ahí. Yo trabajo mucho con los libros que compro por ahí porque, entre otras cosas, me permite
me permite seleccionar y copiar cuando hago las publicaciones, lo hago mucho más rápido que si estoy tecleando de un libro en papel. Creo, si no me equivoco, que está ahí, pero tengo que Buenísimo, buscarlo. entonces vamos a conseguirlo. Así, así por lo menos los chiquilines, viste, que están tan incentivados, continuar con eso, y más para favorecer justamente Claro. la oralidad, para motivarla. Sí, sí. Es una cosa que te lleva a la otra, ¿verdad? Y bueno, y al principio trabajamos, bueno, de forma grupal, pero como siempre sabemos se pierden ciertos chiquilines. Ahí, bueno, después las consignas que continuaron tenían que grabarse en CREA. Si bien tenemos pocas máquinas, bueno, eso no fue impedimento, porque armábamos grupos, entonces teníamos ayuda de las chiquilinas, de las practicantes también, entonces de repente salían afuera, los llevaban, grababan, entraban, y bueno, y todos pudieron grabarse en CREA, y fue una instancia muy rica también porque a ellos les gusta escucharse entre ellos, porque lo hacemos en foros, o sea Claro. que ellos se van escuchando, y eso es una instancia muy rica para todos, ¿verdad?, de aprendizaje. Y ahora vamos a comenzar con Ana Laura, otra secuencia tuya, que es, que acá me estoy fijando porque todavía la tenemos ahí en paño, que miro cuando miro. Y si bien tú comenzás con el corto del vendedor de humo, que está espectacular, nosotras vamos a comenzar con el corto del señor Morris Lesmore, como parte inicial. Y luego vamos a continuar con ese corto que tú sugieres, que está divino también. Y bueno, y después veremos, ya te contaremos si hay alguna otra instancia de los chiquilines, Bueno. a ver cómo se entusiasmaron. Y bueno, y ahí pasamos desde el formato escrito al audiovisual. Entonces Claro. esos soportes son muy importantes como para incentivar la imaginación y el sentimiento, porque acá las emociones juegan un rol fundamental. Es que el soporte audiovisual lo que hace justamente es alimentar mucho las emociones, y es a partir de las emociones que se logran buenos resultados. En la medida en que el chiquilín se sienta conmovido por algo, se logran buenos resultados. Bueno, me siento tranquila de que las propuestas del libro les hayan servido, porque no hay nada mejor para quien propone que lo que propone sea útil, que les haya resultado útil. Así La que verdad que te agradecemos te porque las preguntas agradezco que me están lo hayas excelentes. manifestado. Pues yo siempre me quedo con la idea de si, bueno, en la editorial me dicen sí, que les gustó, que no sé qué, que beta, pero me quedo con, me gustaría que por lo menos, además tengo muchos amigos de Facebook que son todas maestras y me piden amistad, me gustaría que me dijeran... Yo te tengo también en Facebook, y Sí. tenemos con Ana Laura el banco de grabaciones, porque lo estamos guardando justamente para tener evidencias, así que lo que gustes, nosotras estamos a las órdenes para brindarte Bueno, lo que bárbaro. Me necesites. encantaría recibir esas retroalimentaciones, ¿verdad? Porque Te la vamos a hacer llegar, Carmen, por sí, supuesto que sí. sí. Porque Muchas gracias. uno se siente bien, yo me siento mejor porque digo, bueno, estoy siendo útil y realmente lo que aporto sirve y les sirve. Y si no les sirve, me dicen por qué también, porque me pueden decir, no, esto mira que la onda no viene por acá, o por lo menos en mi escuela necesito otras cosas, ¿sí? ¿Alguien más quiere decirme algo, para bien o para mal, como en los matrimonios? ¿No? Yo igual les preparé, y no lo voy a compartir porque ya hace rato que estamos conversando, no lo voy a compartir, pero sí, no lo voy a compartir en pantalla, pero tengo un PDF de diapositivas en las que esos deberes, entre comillas, ¿no?, que les mandé para que pudieran hacerlos en estos 15 días, yo pensé algunas posibles actividades a partir de eso.
como para sumar a lo que ya tienen en el libro de la lengua oral en la escuela, ¿no? Se lo voy a pasar a Nancy, y también voy a subir esto de forma oculta a YouTube para que les quede la grabación de todo esto, porque se estuvo grabando desde el principio, para que les quede ese video. No se preocupen porque esto va a quedar en YouTube, lo voy a dejar siempre en forma oculta. O sea, van a poder verlo solamente los que tengan el enlace. ¿Da? Esto no va a salir al público, entonces el mundo no va a enterarse de sus intimidades. ¿Estamos? Y bueno, cualquier cosa, estoy acá, estoy para lo que necesiten. Yo contesto preguntas por Messenger, me hacen muchas preguntas por Messenger de distinto tipo, y yo trato de encontrar la forma de ayudarlos en la medida de lo que pueda. Busco material o lo que sea. Y bueno, si no, me mandan un correo. Mi correo es carmenlepre@gmail, es muy sencillito. Y lo que necesiten, yo estoy a disposición. ¿Tá? Así que bueno, Nancy, te doy la palabra Carmen. para ver si se necesita algo más. Carmen, primero agradecerte por los talleres que estuvieron muy buenos, y agradecer a las compañeras de la escuela nuestra, por supuesto, y también de la escuela 21 y de la 26 por haber compartido este espacio de formación. La idea también es que ellas también van a tener talleristas que nos invitan a nosotras, entonces a hacer como una comunidad de docentes trabajando sobre los mismos temas. Siempre tratando de aportar sobre esto que no tiene un camino lineal, ¿no? Ya lo sabemos, que a veces tiene retrocesos, que algunas cosas que nos ponemos a hacer después no dan resultados, pero es parte de la experimentación en educación que tenemos que hacer nosotros. Por supuesto. Y entender que nunca en una primera propuesta vamos a lograr todo. Digo, todo tiene que ir en su proceso. El proceso cognitivo de cada niño es absolutamente único, y hay que respetarlo. Y no todos van a llegar al mismo nivel, en el mismo momento, y menos en contextos como estos de aprender en los que están ustedes. Entonces, el trabajo con los chiquilines, el trabajo con maestra comunitaria, o el trabajo con la familia, todo eso suma. Ir buscando, yo sé que los maestros son abejitas, por algo tienen la abeja en el anillo, y eso implica la insistencia y la tenacidad. Y siempre van a seguir encontrando y buscando, Y de eso se trata el ser docente. Así que si tropezamos, bueno, levantarnos y seguir, ¿tá? Y seguir buscando. Carmen, y lo importante, obviamente que lo sabemos, ¿no? Pero de recuperar eso de lo socioemocional de los chiquilines, ¿no? Que ellos a veces están en situaciones, todos estamos, no solo los niños, nosotros también, que como que nos trancan a veces los procesos de aprendizaje cuando estamos complicados con algunos otros temas, ¿no? De la afectividad, del buscarle la vuelta del trabajo que sea interesante, que los distienda un poco, como para también entrar por esos lugares, las llaves que vos proponías, para poder trabajar a partir de esos aspectos, que los chiquilines se suelten y puedan empezar, que se dispongan de otra forma al aprendizaje. Claro, también. Porque muchas veces el hacerlos hablar de ellos mismos está todo bien, pero muchas veces ellos tampoco quieren hablar demasiado de ellos mismos, claro, porque la realidad en la que viven no es demasiado grata. Entonces el sacarlos de esa realidad hace que a los chiquilines se les despierten sentimientos que los lleven a manifestarse de distinta manera. No se olviden nunca de esto que es un aporte de las neurociencias que es fundamental. El mundo se conoce primero a través de las emociones, y después de las emociones se pasa al cerebro lógico, pero lo primero es lo emocional, en todo.
como la experiencia de las abejas, que era porque, bueno, los emocionó porque ellos saben lo que es un panal de abejas, lo conocen. Ese es el punto de partida, pero no nos quedemos ahí, vayamos tratando de ampliarles el mundo, y sobre todo en estos contextos de aprender, ¿no? Ampliarles el mundo. Es importantísimo, ¿no? Bueno. En ese sentido hay un fragmento de la película esta, La leyenda de Johnny Lingo, cuando Tama, creo que se llama el chiquilín, creo que sí, se llama Tama, sale de la isla. Yo les recorté la película para que vieran ese fragmento. Él sale de la isla y busca otro mundo, quiere irse de esa realidad y busca, y hay toda una situación en la que hay un paisaje totalmente diferente, una cultura totalmente diferente, y bueno, es un poco eso, ¿no? El salir de su realidad, el buscar otras realidades para conocer otros mundos. Entonces, de repente el despertarles las emociones por esos lados también es algo bueno, ¿sí? Bueno, de mi parte me quedo muy complacida con las intervenciones de ustedes y con las experiencias que me contaron. Me parece que es un despertar de la oralidad que es importante lograrlo, porque la escuela no solamente enseña a escribir, sino que tiene que enseñar a alargarse, a hablar y a alargarse a exponer de una manera más organizada, ¿no? Y planificada. Y está embretado totalmente con la escritura, de manera que no estamos pecando en absoluto al estar promoviendo una actividad oral. Ni siquiera en primero, como alguna de ustedes contó, que desde primero el trabajar con la oralidad, porque uno piensa en primero, no, hay que enseñarles a escribir. A veces desde lo oral podemos empezar a trabajar con los chiquilines las letras y cómo se escriben las palabras, porque si tienen que planificar van a tener que escribir alguna palabra, y ahí ya están escribiendo. Entonces, no solamente están escribiendo, sino que están escribiendo para organizar una exposición oral. Es importantísimo que los chiquilines desde primer año empiecen con esa costumbre, ¿verdad? Y me imagino que estos chiquilines que en primero empiezan con esa costumbre, cuando lleguen a sexto, van a ser oradores. Oradores al mejor estilo retórico, si se sostiene eso como una actividad permanente. Bien. Bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya, Nancy, te voy a Gracias. mandar Nos vemos el por correo 29. todo esto. Gracias. ¿Ah? Muy bien. Chao, chao. Comparto los materiales cuando me los mande Carmen. Sí, cómo no. Ya te los mando Buen hoy. fin de semana, compañeras. Buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias igualmente para todos. Me anotaron, se copiaron la dirección que puse en el chat, porque si no es así, también mando el chat, comparto el chat, Nancy. Si podés mandarlo, Carmen, mejor. Sí, lo mando, comparto el chat y ya está. ¿Estamos? Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta pronto. Nos vemos, Carmen, gracias. Hasta pronto.